pero ¿qué hay? En este caso, ¿no es cierto?, una etapa lipídica. El nivel estructural que presenta esta proteína. Primera pregunta que nos hacemos ahí. ¿Cuántas cadenas hay? Una la reconocen por cuántos extremos hay. Perfecto. Si son dos extremos, entonces sería a un nivel de una sola cadena y una cadena bien plegada, o puede ser bien plegada al nivel tridimensional, sería un nivel terciario. Muy bien. ¿Qué tipo de interacciones la estabilizan? Una capa lipídica, ¿de qué está hecha? De líquidos, ¿no es cierto?, fosfolípidos, si lo queremos ver más en particular. Muy bien. Los lípidos serán... ¿Qué clase de moléculas son los lípidos? Son apolares, son hidrofóbicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué aminoácidos habrá en esa parte transmembral? Sí, muy bien, me dicen, esta capa es apolar, es hidrofóbica, hay solo carbohidrógenos. ¿Qué aminoácidos estarán cerca de ella, llevándose súper bien? Los ácidos grasos están acá en la capa, sí, pero ¿qué tipo de aminoácidos están acá? Claro, todo esto es una proteína, sí, bien, una proteína transmembrana. ¿Qué voy a la unidad monomérica? ¿Qué unidades monoméricas? ¿Qué aminoácidos están acá? Macromolécula es la proteína. Hay, ¿cuántos grupos de aminoácidos hay según lo que hemos visto? 5. ¿Qué grupos son? Ya los apolares son los grupos 4 y 5. Vamos con el primero, de los 5 grupos, en la clase 2. 5 grupos en la clase 2. Primer grupo. Interacciones. Vamos para allá, bien, muy conocimiento. Los 5 grupos de aminoácidos. Pero eso, entonces, ¿qué aminoácidos proteínas? ¿Qué hacen? No. De acuerdo a su grupo R, los aminoácidos pueden ser clasificados en 5 grupos. Polar. No. Así, pero más atrás todavía. Polar neutro. Polar con carga. Polar con carga negativa. Los apolares, que son el grupo 4, los apolares alifáticos, y en el grupo 5 los apolares aromáticos. Muy bien. Si ustedes me dicen muy bien que dicen que estos apolares, profe, ¿qué aminoácidos van a estar acá? Alifáticos y aromáticos. Los apolares alifáticos y los apolares aromáticos. Para que se lleven súper bien, ¿no es cierto?, con ¿qué interacción va a ayudar a estabilizar esas interacciones? ¿Qué interacción se va a dar entre los aminoácidos aromáticos, por ejemplo, y la etapa lipídica? Interacción. ¿Qué interacción se da entre los apolares? Muy bien, interacción de tipo hidrofóbica. ¿Cuáles son las otras interacciones que tenemos? Ion dipolo, o también en algunos casos, ¿no es cierto?, ion o electrostática también llamada. Muy bien. ¿Qué más viene? Dipolo, muy bien. Los puentes de hidrógeno, ¿no es cierto?, con el PON. La hidrofóbica, vimos una que era más poderosa. Puente disulfuro, por eso le coloco una SS para que no nos confundamos con el puente de hidrógeno. Bien.
Vale, entonces, ¿no es cierto? Para permanecer fija en la membrana plasmática, va a establecer interacciones de qué tipo? Hidrofóbica. ¿No es cierto? Esa es la respuesta de la espera. Interacción hidrofóbica entre los aminoácidos que están en esa parte de la membrana y la bicapa lipídica ya que son apolares. Perfecto. Nos vamos a dar. Mientras, donde la lista. Sí. Está aquí en Santa, ¿vale? Falta alguien que ponga su autógrafo. ¿Antonio autógrafo? No, que no lo pongo. Hago todo listo. Excelente, me gusta. Me parece que hay alguien que firmó solo, ¿no? Ahora. Sí, no hay problema, la vuelta es una cosa. Firma las que faltan. Volvemos con aquella clásica pregunta que dice: ¿nivel central? ¿Por qué me dice? Hay solo dos extremos, muy bien. De hecho, ya nos muestran que es el extremo amino libre. Y este lado, entonces, en este caso, nivel terciario. Abajo dice: coloque las interacciones que se pueden dar. Las tenemos por ahí dando vueltas, así que escribir para que les vaya súper bien en la prueba. Vamos a escribir y ustedes van a decir interacción de arriba. Interacción. No, yo pregunto, yo estoy preguntando, estoy aquí dando respuestas. ¿Escucho alguna? ¿Quiero escuchar más? Claro, está la lista, ¿no es cierto? Bien, bien. ¿Cuál de esas 5 está ahí arriba? Ya, y muy bien, es fuente de hidrógeno, solo esperaba más respuestas. Recuerden que nuestra pregunta para este caso es: ¿hay carga? No. ¿Hay solo carbono y hidrógeno? No. ¿Hay enlaces del FON? Sí. ¿Por lo tanto? Vamos bien, ya. ¿Hay carga? Sí. ¿Dónde? La carga no es un enlace, no se dejen engañar por el enlace. Ok. ¿Hay carga? No. ¿Hay solo carbono y hidrógeno? No. ¿Hay enlace del FON? Sí. ¿Hay NH y hay OH? Por lo tanto, fuente de hidrógeno. Muy bien. Excelente. ¿Hay carga? No. ¿Hay solo carbono y hidrógeno? Sí. Por lo tanto, perfecto. ¿Este de acá? Hidrógeno. ¿No hay carga? ¿No hay solo carbono y hidrógeno? Hay enlace del FON, el NH como un átomo electronegativo, como esto lo explico. Por lo tanto, es fuente de hidrógeno. Ahora me voy a la que está justo aquí. ¿Hay carga? Sí. ¿En uno o en ambos? En ambos. Hay un positivo ahí, hay un negativo acá. ¿Qué carga los dos? Y más encima son contrarias. Ion o electroestática, porque el negativo se trae con positivo. Estamos bien instalados. Excelente. Fuente de disulfuro es muy fuerte, está con enlace covalente, línea continua, ¿no es cierto? Poderoso y hermoso. Ok. Vamos a seguir esto, todavía un poquito más. En la última me saltó una duda, porque la verdad había una que preguntaba algo así.
decía que era rígido y que era covalente, entonces solo era un cohesivo, ¿verdad? Es covalente, aporta rigidez, pero no es rígido. Porque un enlace simple es rígido. ¿Cuál es el rígido? Sí, aporta rigidez, es verdad, pero no es rígido. Ahí, digamos, otro punto. A veces puede que haya, no es que la respuesta correcta según ustedes, y yo creo que lo dije, busquen la menos mal. Que parece una tontera decirlo, pero dan las situaciones, porque esto puede dejar de ser rígido o no, depende de cómo yo lo quiera ver. Pero covalente siempre es. Entonces la menos mal. ¿Ya? Sigamos empujando este ejercicio. Eso hay que leerlo con calma. Buena, no está, pero mala tampoco debería estar. Depende, todo va a ser depende. ¿Ya? Yo trataré de pensar en todos ustedes, pero soy sincero, yo soy una persona que prefiere hacerlo social al principio para que después sean felices al final, y hacerlo felices al principio y que sufran al final. Siempre es más importante como salen de un ramo a cómo entran. Lo importante es que ramo salir y escribir. Primero salir y ya luego escribirse. Vale. Buen punto. Ok. Volvamos a la acción, ¿no es cierto? Aquí tenemos lo que parece un helicoidal. O sea, que dice helicoidal. ¿Qué estructura secundaria tiene entonces? Secundaria. ¿Qué estructura secundaria tiene esta particular? Muy bien. Alfa hélice. ¿Cuál es la única interacción que estabiliza una estructura secundaria? El puente de hidrógeno que se da en el esqueleto carbonado y esqueleto peptídico o esqueleto carbonado corresponde a todo menos el grupo. El esqueleto peptídico o el esqueleto carbonado es todo menos el grupo R. La repetimos un par de veces la semana pasada. Yo sé que están en su apunte. Ahí está, me verifica que esta cantaleta la canté. Ok, entonces la única interacción que estabiliza la estructura secundaria es la puente. Perfecto. Entonces, aunque no nos digan nada, ya nos dicen que el país puente de cielo. Esto de acá es igual que esto. No. Si esto son alfa hélice, ¿qué podría hacer esto? Una lámina pegada. ¿Qué interacciones, la única interacción que estabiliza la estructura secundaria? Puente de hidrógeno. Por lo tanto, ¿qué interacción hay? No lo dijeron, pero están aplicando el conocimiento, porque la única interacción que estabiliza la estructura secundaria es el puente de hidrógeno. ¿Qué se da entre los átomos que pertenecen al esqueleto peptídico? Que es todo menos el R. Porque la estructura terciaria se estabiliza por todas las interacciones de allá, los grupos R. Perfecto. Ya, creo que con eso definimos algo que me dicen cuántas interacciones que hay, nosotros pusimos que no. ¿Dudas, consultas? ¿Qué tiempo usted para una consulta? ¿Alguien te sabe la respuesta a esta pregunta? ¿Quién es para hacer consulta? No, solo puedo. ¿Saben que se llama el profesor? Sí, está en jugar. Está en el aviso. En el aviso, sí. Si no me equivoco, creo que era miércoles y viernes. Si es miércoles, tiene que ser el hora de 4. Y si es viernes, creo que es de 12 horas. Creo. Pero ahí te digo que lo confirmen con el mensaje porque... Si el miércoles es la hora de 4,
miércoles y bloque de las 12 a la 1 el viernes. De 1 a 2. Claro, sí, tiene razón, tiene razón. Esto me pasa porque yo todavía no puedo terminar. Pero sé que salgo a la 1 de la laboratorio, así que de la 1 a las 2 respondemos preguntas. ¿No? Más espectacular que eso. Que son con cablecito. Y más espectacular que eso es que es una empresa de hacen testigo. Esto mismo que hablaba de hacer el chico, todo lo que hemos estado realizando, hay empresas que lo venden eso, para hacer esto. Y nosotros también lo hacemos. Ya. Nos vamos a la clase 4, ¿no es cierto? Que es la función de las proteínas. Bueno, mientras van resolviendo el horario, ¿dónde están ubicados? ¿Dónde están mis cuarteles centrales? ¿Dónde está mi cubículo ahí? También está en el mensaje, pero esa sí se la hago cortar. Torre B, piso 8. Instituto de Ciencias Naturales. Por ahí donde está la profe Claudia Rojo, para los que la conocen, ¿no es cierto? ¿Que les quería el café? Ya. Pero ahí mismo, por ahí donde está ella, de hecho en la ruta. En la ruta. Cuando alguna vez han ido a mi tipo de Ciencias Naturales hay como 2 puertas que hay que atravesar para llegar a la puerta de la oficina de la profe Claudia. Exacto, tienen que atravesar una. A mí hay que hacer una, que es más accesible. Una cosa menos poderosa. Ya. Las proteínas vienen en varios sabores, ¿no es cierto? Hay muchos tipos de proteínas, muchas proteínas distintas. Por lo tanto, hay grupos de proteínas que son distintos. ¿Qué grupos de proteínas hay? Aquellas que tienen función estructural, función de reserva, de transporte, hormonal, de defensa, enzimática y reguladora. Varios tipos de proteínas que vamos a ir viendo en detalle paso a paso. Y por ahora solo los nombres. ¿Esta es la clase 3? Pero 4. vamos a ir con cada uno de ellos. De hecho, esta clase se trata de eso principalmente. ¿Qué grupos, qué es lo que hace una proteína ser la proteína que va a ser? ¿Quién determina su función? Muy bien, es la estructura primaria. La estructura primaria es lo que le dice a una proteína qué es lo que va a hacer en el futuro. Recuerden que esté determinada por la estructura primaria no significa que la ejerce la estructura primaria. ¿Qué nivel estructural ejerce su función? Cuando una proteína en realidad trabaja en lo que le dijeron que tiene que trabajar. En la cuaternaria, en el caso de la hemoglobina, todas necesitan un nivel cuaternario para hacer su función. La mayoría va a necesitar un nivel terciario. Nivel terciario para hacer su función. Algunas cuaternarias, y de la gran mayoría, ejercen el terciario, su función. Es un poco como ustedes, piensen que son estudiantes de enfermería y que van a ser enfermeros. ¿Pero son enfermeros el día de hoy? No. Ya me dito. ¿Ah? Ya me dito. ¿Qué va a decir? Ya me dito. Ya me dito. Vale. Ok. Pero en el futuro, ¿no es cierto?, lo van a hacer. Cuando tomen su estructura terciaria y o cuaternaria, no terciaria, porque van a ser ustedes todos en el mundo. Van a estar. Bueno, en general, ¿no es cierto?, no todas las proteínas son iguales en todos los organismos, ya vamos a conversar con todo eso, ¿no es cierto?, ya que las proteínas son súper específicas para cada gen y para cada especie. E incluso dentro del mismo género de la misma especie son distintas. Razón de eso, los grupos sanguíneos. Razón para eso también el caso del trasplante de órganos. Tipos de sangre se supone que están A, B, AB, 0, RH positivo, RH negativo. En algunos casos, algunos subgrupos entre medio. Imagínense que en el caso de los órganos se realizan como 14 factores distintos.
¿ya? Una alta especificidad. Ahora que colocamos a nuestro grupo, ¿no es cierto?, algunos ejemplos. Parto arriba, ¿no es cierto?, con la estructural, donde tenemos al colágeno y también a las histonas, encargadas, ¿no es cierto?, de que el ADN esté en la forma que le corresponde, principalmente. Ejemplos detallados están más adelante, no es necesario que anoten mucho acá, no se preocupen, están explicadas como 4 días más adelante. El modo de transporte, ¿no es cierto?, tenemos a la mioglobina, que transporta oxígeno en el músculo, y también a la albúmina, que suele transportar lípidos en la sangre. Y si les suena la palabra albúmina, es porque les suena, ¿no es cierto?, la albúmina del suero bovino. Ay, sí, la que trabajamos. ¿De dónde les suena la albúmina del suero bovino? Laboratorio. En el laboratorio, ¿no es cierto?, todas aquellas que dicen laboratorio. ¿Cuándo se entrega el informe? Hoy día, más tarde. Ayer. Hoy más tarde, porque son días hábiles. Para que lo tengan bien claro, ustedes están el jueves, ¿a qué hora? Viernes. Jueves o viernes. Viernes y lunes. Por lo tanto, lo tienen que entregar hoy día en la noche. Hoy día lunes en la noche. ¿Jueves a qué hora? A las 8:30. Wow. Bueno. Se quedan todo el lado, salen temprano el jueves. ¿No? ¿Tienen que hacer después? Ahora imagínense que tuviera el laboratorio el miércoles y me entregan el viernes. ¡Ay, qué lata! Por último, aquí viene un poquito más, un tiempo de bola. Ya. Bueno, y para los que no han hecho el laboratorio, lo van a hacer esta semana, lo van a disfrutar mucho. La domina es un laboratorio entretenido. Para los profes ahí ya han trabajado en el profe Mercedes, el profe Francisco. Creo que ya podría pasar un buen momento. ¿Ah? ¿No? Ya. La mejor me pregunta, ya. El modo de regulación y señalización, ¿no es cierto? Tenemos a la insulina, que se va a encargar de regular la glucosa en sangre y va a ser uno de los temas principales de la unidad 3. Todavía un buen laburo, pero en la 3 vamos a hablar harto de la insulina. A modo de defensa, ¿no es cierto?, tenemos las inmunoglobulinas, los anticuerpos, que aquí no se ven muy bien en esta imagen, pero son dos cadenas largas, una verde y una naranja, y dos cadenas cortas, que son la amarilla y la roja, que es una sección proporcional. Estas cadenas cortas, las cadenas cortas, son altamente variables. Y su función es reconocer agentes externos como virus o bacterias. ¿Y cuál ha sido el agente que ha dado más problemas en estos últimos años? El COVID. Por lo tanto, la misión de todas estas vacunas es generar anticuerpos contra partes del virus. ¿Significa eso que si yo me vacuné y ya tuve COVID, no me va a dar más? No, por eso hay que seguirse cuidando, porque distintas vacunas generaron defensas o inmunoglobulinas contra distintas partes del virus. Es un virus cambia su forma, pero hace mucho a la mente. Por eso es que si ya se enferman de COVID, se pueden enfermar o no. ¿Qué es lo que les permite hacer la vacunación? Que la enfermedad sea menos grave, probabilística en el problema. Contracción tenemos la miocina, contracción muscular, entiendo que ya hablamos mucho de esto, y enzimática es un grupo muy grande, muy variado, cuya función es catalizar reacciones químicas. Bien colocando ya, enzimas catalizan reacciones químicas. ¿En cuántos sabores vienen? Todos estos, porque la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4 son puras enzimas. Encima es un salto. Encima para quién? Para... Ya.
ejemplos, ¿no es cierto? Más que nada ejemplos para que vayan a ir accionando la memoria. Para la enzimática, las catalasa y la exotinasa, transporte de hemoglobinas y lipoproteínas, defensivas, inmunoglobulina y fibrinógenos, el fibrinógeno es cuando uno hace un corte o una herida, va a actuar como un pequeño participurita, que va a ayudar a cerrar, ¿no es cierto?, la herida, donde después se van a ir acumulando piezas para formar, ¿no es cierto?, estas cosas literalmente de forma externa. Ayudan en la sanación de las heridas. Las heridas físicas, las heridas del corazón, lamentablemente el fibrinógeno no ayuda, y en algunos casos no tienen arreglo, pero eso ya es otro tema. ¿No es cierto? Me quedo con la última de los ejemplos, más que nada que usará que es la proteína del shock térmico, la HCCP, que se expresan, por ejemplo, en los pescados cuando sufren cambios de temperatura bruscos. Se producen en los pescados cuando tienen un cambio de temperatura brusco dentro de las corrientes oceánicas. Se dan por un cambio de temperatura brusco. Estoy hablando de las proteínas de shock térmico, las HCCP. Estoy hablándonos un poquito de ellas para ahorrarles la búsqueda en Wikipedia. ¿Cierto? Los pescados viven felices en su corriente de agua a 16 grados Celsius, se equivocan de corriente y llegan a una de 20. Entonces, si se afecta en mi temperatura, vamos a producir proteínas de shock térmico. Un poco, claro, va por esa línea. Yo prefiero pensar estas proteínas de shock térmico como un paso. ¿En qué aspecto? Mientras uno le sube un poco de temperatura al pescado, va a producirlas y no debería haber un cambio brusco de temperatura, pero igual que un base tiene una capacidad, y si debe superar la capacidad, el pescado se va a calentar, y va a flotar, ¿no es cierto? Y va a flotar con las aletitas para arriba. Que se va a flotar a Poseidón. No, pero dijiste que ya. Y ese ejemplo de cuando una persona tiene mucha fiebre, empieza así como con mucho fiebre, que cuando se hace la deliciosa, podría ser también. Ya, claro, los seres humanos no tenemos probablemente proteínas de shock térmico de esa forma, pero sí tenemos respuestas al estrés, a lo que es, ¿no es cierto?, cuando uno tiene mucha fiebre, el organismo sí se adapta para tratar de bajar la temperatura. Un ejemplo de eso, y muy más el tema del calor, para ponerlo más simple, es que cuando hay calor, cuando uno tiene suficiente calor, en general se produce la vasodilatación. ¿Y qué es lo que hace? Esto lleva a la arteria a la superficie para que la temperatura rápidamente pueda salir al ambiente, lo cual funciona increíblemente bien contra el calor seco. Que el calor seco es lo que se da acá en Chile, ¿no es cierto?, principalmente, que es el calor seco, que uno está ahí, siente como la piel seca, empieza a sudar cuando hay mucho calor y se acaba el problema. ¿Dónde no funciona para nada? Con el calor húmedo. ¿Y qué es el calor húmedo? Si alguna vez se han ido a meter a Brasil, en verano, lejos de la costa, la han vivido. Que es algo horrible. Entonces uno llega, está ahí, suda. Ahí no hay proteína que valga en esta situación. Ya. Esto sí, la idea es que lo vayan memorizando. Voy a hablar de algunos temas, pero sí va a ser para las personas. Enzimáticas, las más numerosas, muchos tipos, muy especializados, catalizan reacciones químicas. Cada enzima cataliza una reacción química distinta. Veíamos nosotros quizás los aminoácidos E y D, que era solamente cuando yo cambiaba una posición de un grupo. Para la enzima, un aminoácido L lo puede entender, un aminoácido D no. Así de específicas son. Uno les cambia un átomo de posición en el espacio y ya necesita otra enzima distinta.
Y todo eso para todas las reacciones que están en el organismo. Son muchas, no las vamos a ver todas, las enzimas que hay, pero sí que se entienda que son muy variadas. En transporte, ¿no es cierto?, tenemos a los hemoalgos, hemoglobina, hemosenina y mioglobina, distintos transportes. Destaco los citocromos que mueven electrones, volveremos con ellos en la unidad 4, pero los citocromos mueven también cosas, transportan solo que electrones. Y por eso es que ustedes en química vieron eso del cambio de estado de oxidación, el cambio de electrones, porque la vamos a aplicar acá, pero en algunas semanas más. Pero no hay que hacer cálculos, así que no se preocupen, no es un cálculo. El movimiento, ¿no es cierto?, tenemos a actinidina, me quedo con vineína, que participa en los ciclos y flagelos, ¿no es cierto?, a nivel bacteriano. Dentro de las defensinas estaba la trombina y el fibrinógeno, ¿cierto?, coágulos para las hemorragias, heridas del corazón. No, esto no lo soluciona. Okay. Y también están las mucinas, que tienen un efecto germicida y que protegen las mucosas. Mucinas mucosas. En estructural, ¿no es cierto?, glucoproteínas como transporte, receptores, ya que las estructurales se dividen en dos grupos. Las estructurales del grupo entero se dividen en dos subgrupos, en morado, estructurales celulares y las estructurales que son de elasticidad y el órgano cirugía. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, al colágeno, a la elastina y a la queratina. Y si soné un poco como a comercial de crema, es verdad, las cremas suelen tener, ¿no es cierto?, colágeno y elastina. ¿Las produce el cuerpo de forma natural? Sí. ¿Agregarlas de forma externa ayuda a retrasar los símbolos del envejecimiento? No. Externamente sí, es verdad, agregarlo por fuera sí ayuda. Quizás no mucho, pero sí ayuda. Pero yo en cuanto a la deje de usar, vuelvo al punto donde debería estar. O sea, no llegan todas las arrugas que debería uno tener, depende de la edad. ¿Quiénes toman colágeno aparte de los que quieren ser bellos y hermosos? La gente de la tercera edad y empieza a perder el colágeno del cuerpo, no sé si toman colágeno de forma externa. Y en ese caso, ¿no es cierto?, ayuda un poco a mantener el estado saludable. Es mejor que no tomarlo y sufrir todos los síntomas ya de la edad avanzada. Insulina y glucagón a nivel hormonal, ¿no es cierto?, regulan la glucosa en sangre y también, ¿no es cierto?, las ciclinas que ayudan en la división celular. Solo por poner algún ejemplo, si llega alguno más, puede hormonal, la calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. Calcitonina, calcio. No son los nombres más originales, pero deberían ayudarles a recordar. Mucina, glucosa, calcitonina, calcio. En reserva, ¿no es cierto?, tenemos a la ovoalbúmina, de la clara de huevo, ¿no es cierto? Se pasó la enzima reguladora. Y en respuesta de estrés, ¿no es cierto?, para sumar un poquito más, sumo la metalotiomitina. Es una proteína que se genera en respuesta al estrés. Las proteínas de shock térmico en respuesta al calor y las metalotionina en respuesta al estrés producido por la presencia de metal. Hardcore. sí, presencia de metales, por ejemplo, El agua. consumir en el agua metales pesados. ¿Quién anda tomando agua con metales pesados? Antofagasta.
Con respecto a la gente de Antofagasta, en general en el norte, las aguas que llegan a las ciudades tienen una gran cantidad de metales pesados. No de sales minerales como buenos para la salud, sino de metales pesados como antimonio, galio, entre otros, incluyendo plomo. Y por eso hay un aumento, ¿no es cierto?, de lo que son los cánceres gástricos a nivel de zona norte grande. Hay una relación con la minera. El citocromo P450 se queda en respuesta al estrés. También una proteína de respuesta al estrés, aunque no la vamos a usar como ejemplo, si vamos a hacer la guarda, pero ¿qué pasa si yo le pongo al sol en el verano? ¿De quemo? Ok, pero aquí nos referimos con quemar. Aquí me haga daño en la piel, me quedo roja como un tomate, me descascare. ¿Ya? Puede ser eso, pero pasa otra cosa también cuando le pongo al sol. Un cambio de pigmentación. Todo eso también es verdad, pero en este momento voy hacia el lado del cambio de la pigmentación. ¿Me vuelvo más moreno? Más moreno. Rojo también, en mi caso, rojo siempre, ¿no es cierto?, como una pancora, pero también, ¿no es cierto?, hay un escurrimiento de la piel. Ese oscurecimiento se da por la presencia de melanina. Y la melanina se genera en respuesta a un estrés, que es el sol. No está como ejemplo, no va a aparecer en la prueba, pero es más o menos esta la línea que siguen todas las de respuesta al estrés. Tiene que haber un agente que induzca la situación. Metaloproteínas metales, shock térmico, temperatura, citocromas UV, y, ¿no es cierto?, la melanina por ponerse en una sartén al sol. ¿Significa eso que no hay que ir a la playa? No. Significa que ir con precaución, no se duerme en la playa, ahí sí que les va a doler. ¿No es cierto? Y más si son de piel muy clara, no son buenas para adaptarse al sol, por eso no pasan por el café, sino que pasan por el rojo, muy rojo, on fire, ya. Dentro de lo que fue la forma de las proteínas, nos tenemos que ver con las similares, también conocemos ya las globulares, y ahora se suman a las transmembranas. Condición para que una proteína sea transmembrana, atravesar una membrana. Si tienen forma de tubo, que atraviesa una membrana, transmembrana. Pues ahí dice en su debut, que esa es la transmembrana. Y no es cierto, esta que si una proteína transmembrana parece globular, que atraviesa una membrana, transmembrana, y atraviesa una membrana, transmembrana. Entonces pasamos por el primer grupo. Las similares, ¿no es cierto?, están en forma axial, en forma de tubo, alargadas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Solamente por la imagen de referencia. Ahora se podría sacar, pero si una proteína globular tiene en nivel terciario, va a tener un extremo amino y un extremo carboxilo. Y en las similares también solo como están. Aquí solo están desarrollados con el ejemplo, pusieron el ejemplo bonito de la transmembrana. Nos pusimos con el ejemplo. Ya, son mecánicamente fuertes las similares de estas que en tubo de formación, insolubles en agua y cumplen una función estructural. Participan alfa-queratina en uña, pelos, garras, ¿no es cierto? Ya los cuernos ya deben de quién estamos hablando, de qué estamos hablando. La beta-queratina, ¿no es cierto?, para ser distinta, participa en la seda y la triple hélice de colágeno en los tendones, cartílagos y huesos. Así que por ahora, más o menos tenemos este punto de referencia. Un ejemplo de una proteína celular, ¿no es cierto?, es la alfa-queratina presente en el pelo. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo acá?
No estamos viendo el folículo, estamos viendo el pelo del electrón, no ahorramos el folículo para acá. Me interesa el pelito más. Cuidado con estas vocales, aparte ya veo que me confunden una A con una E y se va a poner más tierra y crecer. Ya. Pero eso... Ya, sigamos. La alfa queratina, ¿no es cierto?, viene en forma de alfa-hélice, forma fibrilar, de las cuales dos se pueden enrollar sobre sí mismas y se puede seguir enrollando para formar un protofilamento entre 20 y 30 Armstrong de pulmonidad, Armstrong como unidad de distancia. ¿Cuánto significa en metros? 1 por 10 elevado a menos 10 metros. Ya, muchísimo. Imagínense que 1 milímetro es 1 por 10 elevado a menos 3. Y el Armstrong es 1 por 10 a la menos 10 metros. Tiende a cero, como dijo el Mateo. Y estos protofilamentos se pueden combinar para formar protofibrillas entre los 40 y los 50 años. ¿Qué le pasa a la protofibrilla? Se combinan entre ellas para formar un protofilamento, filamento intermedio y luego el pelo. ¿Han visto las cuerdas de Boltzmann? ¿Podemos estar con fuerte? ¿No se sabe que es como una cuerda bien gruesa? Pero es una manera de ser que está hecha como de cuerda más chica. Si ustedes alguna vez han cuidado, saben que esta cuerda más chica está hecha de cuerdas más chiquitas. Y estas cuerdas más chiquitas de más pequeñas. Lo mismo. Es una secuencia, es una hélice pequeña que se combina con otra, esas dos se combinan con otras dos, esas cuatro se combinan con otras cuatro para ir formando, ¿no es cierto?, lo que es el T. Distintos nombres, el de más cadenas unidas. ¿Ya? Ejemplo de proteína fibrilar, la alfa-queratina. También, ¿no es cierto?, en proteína fibrilar tenemos al colágeno. En la forma A, forma de espiral, para representar que esto va helicoidalmente en proteína. En la B es lo mismo que la A, solamente que en vez de mostrar la forma, nos lo ponen con pelotita. Ahí vamos a mostrar pelotita. Pero la misma idea que va girando hacia arriba. Para la letra C ya tenemos lo que es una triple hélice de colágeno. ¿Por qué se llama triple hélice de colágeno? Porque son tres cadenas enrolladas entre sí. ¿Y qué estamos viendo en la D? Lo mismo que la C, pero de este abajo. Triple hélice de colágeno. De arriba, de arriba. De arriba, de abajo. Lo mismo. No altera el producto. Claro, es como que yo le parara de la arriba. Solo que aquí va a ser en el fondo. O sea, lo rojo es lo que está adentro. Claro, sería lo que va adentro, la triple hélice. Claro, porque en algún punto, ¿no es cierto?, una ya está consumiendo y hay que poner otra contenida. Lo importante es que se vea el enrollamiento, ¿no es cierto?, que presenta esta hélice de colágeno. Lo más importante entonces, fidelidad globular o transmembrana. Fidelidad transmembrana o globular que es el colágeno. Fibrilar porque va de un extremo a otro, de parte de ese tipo. Proteína fibrilar. Proteína. Espero. Lo mataron.
Parece que no lo aplastó porque es grande. Globulares, globulares, ¿no es cierto? Tienen sus aminoácidos polares. ¿Quieren más? ¿Me echan un súper completo? Van a ir a lograr. Está estudiando veterinaria ella. El accidente lo pueden grabar. Ya. Los aminoácidos polares están hacia el exterior de las proteínas globulares, interactuando con el medio acuoso, porque salvo que nos digan lo contrario, toda proteína está rodeada de agua. Porque el mayor componente del cuerpo es agua. ¿En qué porcentaje está el 70%? El agua. ¿El 70% del cuerpo es agua? ¿Qué vamos a tomar en el rey? Ya, mientras, ¿no es cierto?, los aminoácidos polares, aquellos que hoy en el agua, van a quedar hacia el interior de esta proteína globular. Me gusta que se lea, me gusta que no se insista hasta ahora, antes que ustedes, antes bien. Ya, para escapar del agua, ¿no es cierto?, los aminoácidos polares van hacia adentro. Un empaquetamiento bastante compacto, o sea, que tratar de no entre el agua, pero cuenta con algunas pequeñas cavidades. Estas cavidades reciben el nombre de sitio activo o sitio alostérico. Lo iremos descubriendo después de la prueba. De acuerdo a la programación, recuerden que está la cátedra y luego hay ya, en estos talleres hay que tener con agua y energía. Agua y energía. Bien. No es cierto. Vale. No explico el problema. Lo que muestra es que el agua y imagen no siempre es cómo está formada esta triple hélice de colágeno. Ya como distintas cadenas se van enrollando. Como que es la imagen aumentada. Claro, con más aumento, ¿Sí? Es como este colágeno se va superponiendo uno sobre otro para formar los tendones. Superposición de hélices de colágeno. Ok, sitios. ¿No es cierto? En color gris tenemos a la proteína y en color rojo algunas sustancias o compuestos que pueden ingresar en esta. ¿Ah? Pero no, pero lo importante es el ejemplo. Tenemos que moléculas pueden entrar en estas cavidades. Sitio activo o sitio de los que pueden entrar. Pueden entrar hacia el interior de esta proteína globular. ¿Por qué podrían entrar ahí? ¿Para qué? Reacciones y muchas cosas que vamos a ver, pero eso es la cosa. Bueno, ahora. Me gustó. Cuéntame. Ya, una proteína globular mientras parezca una pelota. Pelota de rugby. Globo de cumpleaños después de una semana de cumpleaños. No hay problema. Mientras parezca algo parecido a una pelota, es globular. La de rugby ni siquiera es una pelota, es un ovoide. Va a ser globular. Las transmembranas, como su nombre lo indica, siempre deben atravesar una membrana. Entonces va a haber una parte que va a ir en el interior de las células, la citosólica, una parte transmembrana perimetral y una parte externa. ¿Para qué existen estas proteínas? Para enviar señales hacia adentro o hacia fuera de la célula. Es transmitir señales hacia el interior o hacia el exterior de la célula. Señales como hormonas, mensajeros celulares, varias opciones.
estas proteínas transmembranas, como ustedes me dijeron en la de ayer, ¿no es cierto? Esta proteína membrana plasmática es polar o apolar. Apolares porque son hidrofóbicas, son líquidos, por lo tanto, ¿qué aminoácidos van a estar acá? Pero si nos parte mucho, está como unos minutos, ¿no? Fosfolípidos están en la membrana plasmática, muy bien, pero ¿qué aminoácidos están acá? Los apolares alifáticos y apolares aromáticos, con la polar de la neutralidad. Apolares, ¿no es cierto? Entonces aquí participa una interacción fuerte de ¿qué tipo? Entre apolares hidrofóbicos, ¿cierto? Entonces la interacción hidrofóbica es tan fuerte que para poder romperla yo necesito algo poderoso como es un detergente, porque los detergentes son moléculas de qué tipo. Los detergentes antibacterianos. Súper. Semana pasada yo les preguntaba, ¿no es cierto?, si veían algo raro en una proteína. ¿Se acuerdan de eso? Se me decían, sí hay como algo raro, y si no, puede que no hayan hecho. Hemos llegado a la resolución del tabla. Cuando una proteína se puede clasificar con otro criterio, que es si son simples o conjugadas. Proteína simple, en la parte de arriba, toda aquella que contenga solamente aminoácidos. Solamente contienen aminoácidos. Y las proteínas conjugadas tienen un componente no proteico, algo que no es un aminoácido, algo raro. Y ese algo raro recibe el nombre bioquímico de grupo prostético. Y es lo que está en color rojo, el grupo prostético. Con O y con E. ¿Ya? ¿Cuántos segundos fueron? Como 10. ¿Cuánto duramos en esa confusión? No. Con O y con E, por favor. Grupo prostético. Si lo ponen mal, ¿Usted sabe lo que nos ya, entonces, entre estos grupos prostéticos, ¿no es cierto? Hay uno que es bastante conocido, que es el grupo hemo, que es el que está aquí intervenido y que está presente en la hemoglobina. Y grupo hemo con H, por favor, no sin H. Sobre el sin H fue otra historia, hace como una década ya que fue esa onda, y ya no está en la onda ya, sigue nada de sin H. El grupo hemo es con H, y así como está el grupo hemo que participa en la hemoglobina, en la mioglobina, también hay otros grupos prostéticos, ¿no es cierto?, como son las lipoproteínas, que contienen un lípido, las glicoproteínas, que contienen un glico, un azúcar, un hidrato de carbono. También están las nucleoproteínas, que contienen un nucleótido. Las fosfoproteínas contienen un fósforo fosfato también, ¿no es cierto? Fósforo fosfato. Las metaloproteínas contienen un estamos listos para las proteínas ya hablamos, y las flavoproteínas que tienen un grupo flavonoide. Pero en general, no, juré.
No. Flavonoides. Wikipedia. Me gusta el profe. ¿Cierto? Son derivados de las flavonas. Algunos son metabolitos secundarios en planta. Ya tiene sentido, pero veamos fotitos, pongámosle fotitos de esto. ¿Cierto? Ahí tenemos unos flavonoides. ¿Son iguales entre sí? Sí. No. Este con este sí son como el mismo, pero ya con este con este No. se parecen, tienen como dos anillos aromáticos y este cosa en medio. ¿Sí? Sí, este de acá y este de allá son aromáticos, este no. ¿Qué es parecido a este otro, no es cierto? Pero está como para abajo y además tiene el enlace doble con un oxígeno. Y acá como que tiene otro enlace, tienen carga, por ejemplo, pero se parecen con los otros que hemos estado viendo dentro del grupo, los flavonoides. ¿Sí? ¿Cuánto demoramos? Menos. Esas son las clases de preguntas que les motiva que ustedes tengan mientras van leyendo el texto. En general, no sé, para ya que ustedes vean la clase antes, ahí vienen con la jugada acá. Están haciendo el control, pero vamos a ver la y después va a hacer la prueba de nuevo y así van. Son muchas cosas que tienen que lograr adelantar. Este es el desafío que tienen como estudiantes. La semana tiene 10. Para mí mismo. Así que si quieres jugar a la vuelta, ¿ah? No. Si yo me voy a trabajar al hospital, lo primero que hago es desmayar. Soy sincero, yo para lo que ustedes hacen y van a hacer, no sé qué en el futuro, no. O sea, yo ya con una muestra de orina como que me desmayo. Bueno, a mí pasa en el equipo, ahí nos llevamos súper bien, pero vamos a tratar que no mismo. Ya, volvemos con esta clásica pregunta, ¿no es cierto? ¿Nivel estructural? Ya, estamos entre 35 y 49. ¿Qué diferencia a ambos niveles? Una cadena con dos extremos, muy bien. ¿Qué puede hacerlo? ¿Cuántas cadenas hay? Dos cadenas. Una raya y una. Dos cadenas, por lo tanto es. Cuadrada. Quizás no se vean bien las interacciones, totalmente de acuerdo, pero si son dos cadenas muy cerca entre ellas, es cuadrada. Proteína simple o conjugada. Sí, la roja significa, sí, es verdad. ¿Hay algo, hay un grupo prostético? No hay nada raro, ¿no es cierto? Entonces, ¿una proteína? Perfecto. ¿Qué estructuras secundarias predominan? Y ahora sí lo voy a lo rojo. ¿Qué estructura secundaria predomina? En forma de espiral no siempre está la alfa hélice. Y en forma de flechas azules, la lámina beta o beta plegada también llamada, ¿no es cierto?, en flechas azules. Y por ahí, ¿no es cierto?, en algún cambio rápido de dirección, por ejemplo, estará un giro beta. No se olviden de los giros beta. Están para ahí escondidos. Y en general cuando hay un cambio brusco de dirección. Aquí, por ejemplo, claro, quizás por acá, también tenemos como beta, puede haber un giro beta. El resto del modado es proteína que no está con una estructura secundaria definida.
¿Hay más tipos de estructuras secundarias aparte de alfa, beta y pseudo-beta? Sí, hay hartos. ¿Lo vamos a ver? Así que en la sección off the record, dentro de esas estructuras secundarias raras, que no necesitamos por favor, está la X de poligonía tipo 2. Que es una de las cosas que posiblemente, si es que todo va bien, me toque llevar a representar a la universidad a un congreso. Lo cual son buenas y malas noticias para ustedes. Son buenas noticias porque, ¿no es cierto?, significa que la UOL está controlando buenos toques, y yo, ¿no es cierto?, pero también es mala. Vamos a perder una vida. En algún punto probablemente no vamos a avanzar. Probablemente presencial, no, lamentablemente no va a ser presencial, probablemente un día viernes, ahí habrá que ver de son horarios, y les avisaremos al menos una semanita. Se entiende. Pues tiene su lado bueno, tiene su lado malo, pero les aviso, igual se lo dije la primera semana, pero les queda repetir por ahí eso y después de nombrar. ¿Por las tutorías? Sí, vienen en camino, no van a alcanzar a estar de la primera prueba, no van a alcanzar a estar de la primera prueba, pero después de la primera prueba ya deberían de estar disponibles. Ya estamos coordinando unos detalles ahí, por lo que entiendo van a ser presenciales, y luego está por definir, falta que se haga una actualización del listado de ustedes como estudiantes del curso. Solamente que es en todos los cursos a nivel nacional. Última actualización de las entradas de algunos que entraron antes y después, esta actualización falta y ahí ya tenemos por ahí. ¿Tubo o pelota? ¿Fibrillar o globular la proteína? Es una pelota fea, una pelota partida a la mitad, ok. ¿Pero parece más una? Sí. Al 3 y en 3 minutos. En 3 minutos. La glutenina es una proteína rica en fuentes de sulfuro responsable de la cohesión y carácter elástico de los productos hexagonales. Las alfa-queratinas presentes en el caparazón de tortuga presentan una composición de aminoácidos similar a la glutenina y por tanto deberían de tener similares propiedades mecánicas. ¿Cuál es la forma de la glutenina? ¿Cómo se puede clasificar según su forma? ¿Lo dice la otra parte? No. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Wikipedia. Miren Wikipedia en español. Wikipedia cambia la información. Pero vamos a rezar porque la glutenina no la hay que cambiar. A buscarla. Ahora. Por mientras se queda ahí puede buscar las alfa-queratinas. Glutenina. Fibrillar, transmembrana, o globular. Alfa-queratina. Ya, y entonces algunos buscan la alfa-queratina, otros buscan la glutenina. Si empezamos con la glutenina. Dice que alfa-queratina es proteína principal de los pelos. La glutenina, estamos en glutenina. Está aplicada. Estos creen. Equipo glutenina, ¿qué le dice el equipo glutenina? Ay, buena. Proteína esférica. ¿Qué es una esfera? Una pelota. Por lo tanto, globular. Bien, equipo glutenina. La glutenina, según su forma, es globular. Equipo alfa-queratina. Hélice alfa super enrollada. Ya. Es una proteína fibrosa. O sea, fibrilar. La alfa-queratina es fibrilar y la glutenina es
globular. Aunque tenga aminoácidos parecidos, la distribución que tiene hace que tenga forma distinta. Ok. ¿Cuál es la base molecular para el contenido de fuentes de sulfuro y la proteína mecánica de la glutinina? La glutinina permite que cuando yo amaso, ¿no es cierto?, la masa, El trigo, ¿no? retome su forma. Dice harina de trigo. Aparentemente, ¿cuál es la diferencia entre la glutinina y la alfa-querosina? Más que la forma, recuerdo su composición. ¿No es cierto? La glutinina es rica en Disulfuro. entonces estos puentes disulfuro actúan como un resorte. Yo cuando amaso puedo estirarlo, pero el puente disulfuro, cuando yo suelto la masa, hace que se encoja para que recupere un poco las cosas. O sea, los puentes disulfuros hacen que yo pueda amasar la masa. Y eso que en la guía de la clase pasada se quedan así como... Y ahora están en la masa del pancito, ¿no es cierto?, amasado. Nos quedamos ahora, digamos, ¿cómo voy a poder tomar hoy? Una hora por salir y una hora para llegar. ¿Cómo? Y lo que dejamos ya no Ya, pero dígame que el amigo no vende, no se puede comprar nada. El lunes no comemos profesor. El amigo no vende. Pasen a eliminar, aquí tenemos dos minimarcas en la U. Está muy caro. No, puede estar caro, puede estar caro. No tenemos una euro. Se compra la más cara, Lo más barato sale Lucas. Ya. ¿Con calidad? Ya. Ah, no estaba 500. Ya, no. Si queremos analizar las dos proteínas, ¿cómo se analizaría? Factores que no son proteínas. pH, temperatura, la presencia de sales, muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más? No buscamos. ¿Eh? No buscamos. ¿Cómo deshidratar la profe? No, por eso tenemos esta discusión contigo, ¿ya? No es ok. Como la de